Hasta el momento me he pronunciado acerca de la especificidad irreducible de lo político como una de las tres dimensiones fundamentales de la justicia. Y he hallado dos niveles distintos de injusticia política: la falta de representación política ordinaria y la carencia de marco. Ahora quiero examinar la política de enmarcamiento en un mundo que está experimentando un intenso proceso de globalización. Distinguiendo entre enfoques afirmativos y transformadores, sostengo que una política de representación adecuada debe también abordar un tercer nivel. Además de protestar contra la falta de representación política ordinaria, por una parte, y la carencia de marco, por otra, el objetivo de dicha política debe de ser también el de democratizar el proceso de establecimiento del marco. Empiezo explicando a qué me refiero con la expresión política de enmarcamiento. Situada en mi segundo nivel, en el que se trazan las distinciones entre miembros y no miembros, esta política hace referencia al aspecto de lo político encargado de establecer límites. Referente a las cuestiones de quién está considerado sujeto de la justicia y cuál es el marco apropiado, la política de enmarcamiento comprende esfuerzos para establecer y consolidar, cuestionar y revisar la división autoritativa del espacio político. Incluidas se encuentran las luchas contra la carencia de marco, cuyo objetivo es desmantelar los obstáculos que impiden a los marginados presentar reivindicaciones de justicia contra quienes los oprimen. Centrada en el establecimiento y el cuestionamiento de marcos, la política de enmarcamiento hace referencia a la cuestión de quién. Gracias, Julián. Continúa, Pepa. La política de enmarcamiento puede adoptar dos formas distintas, ambas practicadas actualmente en nuestro mundo globalizado. El primer enfoque, que denominaré política de enmarcamiento afirmativa, cuestiona los límites de los marcos existentes al tiempo que acepta los principios elementales westfalianos para el establecimiento de marcos. En esta política, quienes afirman sufrir injusticias por carencia de marco intentan modificar los límites de los estados territoriales existentes o, en algunos casos, crear nuevos estados, pero siguen dando por supuesto que el estado territorial es la unidad adecuada dentro de la cual plantear y resolver disensiones relacionadas con la justicia. Para ellos, en consecuencia, las injusticias derivadas de un marco erróneo no están en función del principio general de acuerdo con el cual el orden westfaliano divide el espacio político. Surgen, por el contrario, debido al modo erróneo en el que se ha aplicado dicho principio. Quienes practican la política de enmarcamiento afirmativa aceptan, en consecuencia, que el principio de territorialidad estatal es la base adecuada para constituir el quién de la justicia. Aceptan, en otras palabras, que lo que convierte a un grupo dado de individuos en compañeros sujetos de la justicia es su común residencia en el territorio de un Estado moderno y o su común pertenencia a la comunidad política que corresponde a dicho Estado. Lejos de cuestionar los principios elementales que subyacen en el Estado westfaliano, por lo tanto, quienes practican la política de enmarcamiento afirmativa aceptan el principio territorial del Estado. Digamos, una de las maneras de enfocar este problema del marco es, podríamos decir de forma injusta, una especie de retirada nacionalista, ¿no? Es decir, vamos a reforzar el marco jurídico del Estado para proteger a los individuos, no solamente dentro del marco jurídico del Estado, sino utilizar el Estado como escudo frente a
agresiones que se puedan sentir o sufrir del marco transnacional, ¿no? Digamos que, dice ella, desde este punto de vista, la política de enmarcamiento no solamente acepta el principio de territorialidad del Estado, sino que buscaría reforzarse en ese principio de territorialidad del Estado. Vamos a ver la otra alternativa. Continúa Paco Gotzen. Ese es precisamente el principio debatido. Sin embargo, en una segunda versión de la política de enmarcamiento que yo denominaré el enfoque transformador. Para los defensores de este enfoque, el principio territorial del Estado ya no ofrece una base adecuada para determinar el quién de la justicia en todos los casos. Admiten, por supuesto, que ese principio sigue siendo pertinente para muchos fines. Los partidarios de la transformación no proponen, en consecuencia, eliminar por completo la territorialidad del Estado, pero sí sostienen que sus principios elementales no están sincronizados con las causas estructurales de muchas injusticias en un mundo en globalización, las cuales no son de carácter territorial. Algunos ejemplos son los mercados financieros, las fábricas deslocalizadas, los regímenes de inversión y las estructuras de gobernanza de la economía planetaria, que determinan quién trabaja por un salario y quién no. Las redes de información de los medios de comunicación planetarios y la cibertecnología, que determinan quién está incluido en los circuitos del poder comunicativo y quién no. Y la biopolítica del clima, las enfermedades, los fármacos, las armas y la biotecnología, que determinan quién vivirá mucho tiempo y quién morirá joven. Fijaos de qué manera tan descarnada, en un párrafo así como al pasar, ¿no? Nancy Fraser te pone ante los desafíos de estas mafias transnacionales que están escondidas detrás de la mano invisible del mercado, pero realmente no hay ninguna mano invisible de ningún mercado, es decir, lo que hay es una mafia oligopólica que gestiona en todos los lugares del mundo quién trabaja, quién no trabaja, quién come, quién no come, quién vive, quién no vive, a espaldas completamente, no solamente de cualquier decisión democrática, sino a espaldas del alcance de cualquier tribunal de justicia o de cualquier policía que quisiera actuar contra ellos, ¿no? Es decir, viven en el limbo de entre los dioses, ¿no? Vive esta gente, absolutamente protegida. Pensar que, sin ir a cuestiones que podrían tacharse de conspiranoicas, como las de las farmacéuticas, las vacunas y todas estas cosas, ¿no? Es decir, pensar que cuando los acuerdos de libre comercio o los acuerdos comerciales entre países transnacionales le permiten a un empresario de Tarrasa llevarse la fábrica de camisetas a Marruecos y en Marruecos fabricar las mismas camisetas a la cuarta parte del coste de mano de obra y encima además con exención impositiva en cuanto a los beneficios, al pago de beneficio obtenido, o no tributar directamente, ¿no? Como hacen muchas de estas empresas. Pero eso sí, las camisetas luego puedo venderlas en España. Pues claro, si se llevara a la fábrica y le dijeras, bueno, las camisetas se las vas a vender a tu madre, bueno, pues uno podría pensar, oye, pues cada uno, si somos liberales, somos liberales, ¿no? Es decir, oye, que cada uno haga el negocio donde quiera y hemos acabado, ¿no? Pero claro, pero resulta que el tipo solo se lleva los gastos. El negocio, como dirían en Tarrasa, no, ese lo quieren seguir haciendo aquí, ¿no? Y entonces se traen las camisetas aquí, se llevan el gasto, los costes sociales, externalizan
el coste social, dejan de pagar impuestos aquí, dejan de cotizar a la seguridad social, se dejan de pagar salarios aquí. Ah, no, pero el beneficio empresarial sí, ese sí se produce aquí. Entonces lo que genera esta situación es una evasión de riqueza hacia el exterior, que no solamente precariza a la población y la deja sin trabajo, sin servicios sociales, sin servicios colectivos, carreteras, impuestos, escuelas, sino que además genera una fuga de capitales, destrozando completamente la balanza comercial del país. Eso que ocurre con algo tan pequeño como son las camisetas, o como con las fábricas de juguetes, o con los zapatos como los vivimos aquí en Valencia, ¿no? Toda la industria de la zapatería de Elche, el cuero, los tejidos de toda la costa mediterránea. ¿Qué vamos a hablar de la industria del País Vasco? Absolutamente sangrada y desmantelada. ¿Qué vamos a hablar de las acerías, la minería, de todo el tejido productivo de primer orden que tenía España y que fue quedando laminado en esta competencia desleal en mercados internacionales? Bueno, pues todo esto es con respecto a los impuestos que se pagan y a quién tiene derecho a trabajar. Pero además está la producción masiva de alimentos, los mercados de futuro sobre esos alimentos, la biotecnología, la farmacia, los mercados financieros, esos mercados financieros que deciden qué puedes gastar y qué no puedes gastar, como por ejemplo nos están diciendo ahora, ¿no? Nos dan las ayudas para el COVID a cambio de reformas estructurales en pensiones, en pensiones, sanidad. Tío, no me estás dando ninguna ayuda, me estás chantajeando. Eso no es una ayuda, ¿no? Son los mercados, ¿no? Y continúa la verborrea. Pues bien, en este pequeño párrafo, Nancy Fraser nos coloca ante todo ese desafío mafioso en el que la economía española y la política española, la democracia española, intenta sobrevivir o intenta hacerse un hueco. Adelante, por favor, continúa. En estos temas tan fundamentales para el bienestar humano, las fuerzas que perpetran la injusticia no pertenecen al espacio de los lugares, sino al espacio de los flujos. Ilocalizables dentro de la jurisdicción de ningún Estado territorial real o concebible, no es posible hacerlas responder a reivindicaciones de justicia enmarcadas de acuerdo con el principio territorial del Estado. En su caso, continúa el argumento, invocar el principio territorial del Estado para determinar el marco es en sí cometer una injusticia. Al dividir el espacio político de acuerdo con líneas territoriales, este principio aísla los poderes extraterritoriales y no territoriales del alcance de la justicia. En un mundo globalizado, por lo tanto, tiene más probabilidades de causar o perpetuar la carencia de marco que de remediarla. Ayer mismo, o antes de ayer, veíamos la noticia de la sentencia de la Audiencia Nacional con respecto al caso Couso, ¿no? Donde la audiencia condena al Estado español a indemnizar a la familia por, fijaos, por la falta de marco, por la incapacidad, o por la deshonestidad del Estado español que prefiere ignorar y no ayudar a la familia en su demanda contra el Estado norteamericano, y deja desamparada a la familia ante unos tribunales ante los que la familia no puede pedir. ¿Cómo vas a ir a pedir justicia a tu agresor? ¿Cómo puede ir la víctima a pedir justicia a quien es juez y parte? Evidentemente, eso jamás podría ocurrir. Y para que la audiencia lo reconozca, qué sangrante debió ser el procedimiento para que la audiencia reconozca la falta de
de derecho a la justicia que sufrió esta familia en su demanda contra el Estado norteamericano. El problema del principio territorial es que el principio territorial, dice ella, es que al dividir el espacio político de acuerdo a líneas territoriales, en sí mismo ya ese principio de justicia es una injusticia, porque pone fuera del alcance de la justicia a todos aquellos poderes que quedan fuera del marco del alcance territorial. A ver, ¿qué juez de Madrid va a sentar en el banquillo al ejército norteamericano? ¿No? A ver. Pues llámale, ¿no? Continúa Mercedes. Gracias. Jorge, Sí. Jorge, Di, Julián. hay un artículo hoy en el diario y el título es el siguiente: el dinero de los fondos españoles en el extranjero marca un nuevo récord y supera los 100.000 millones. Fíjate. Y si lo lees, te dicen eso, que cada vez los fondos españoles cada vez invierten más fuera del país que en el mercado nacional en busca de una mayor rentabilidad. En concreto, este tipo de fondos está ahí. Claro, españoles. Los tipos españoles, ¿sabes? Todos Sí. con la banderita en la Lo mano. sigo leyendo porque... Adelante, Mercedes. El artículo, el diario va hoy. En general, por lo tanto, la política de enmarcamiento transformadora aspira a cambiar los principios elementales profundos del establecimiento de marcos en un mundo globalizado. Este enfoque pretende complementar el principio territorial del Estado del orden westfaliano con uno o más principios post-westfalianos. El objetivo es superar las injusticias provocadas por la carencia de marco, no solo cambiando los límites del quién de la justicia, sino también el modo de constituirlos y, en consecuencia, el modo de trazarlos. ¿Qué aspecto podría tener un modo post-westfaliano de establecer el marco? Sin duda es demasiado pronto para formarse una idea clara. El candidato más prometedor hasta la fecha es, sin embargo, el principio de todos los afectados. Fijaos la manera perdona, Mercedes, mirad la manera en la que lo plantea ella, ¿no? Ella no es una believer que está dándonos recetas para el futuro. Ella se está preguntando, en este mundo en crisis en el que estamos viviendo y en el que no tenemos la menor idea de hacia dónde vamos, ¿no? Ella se pregunta sobre qué forma puede adquirir las concepciones de justicia del porvenir. Lo que se viene por delante nuestro, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta? Ella no está diciendo que ahora tengamos que hacer activismo en favor de una cuestión. Ella está haciéndose la pregunta de hacia dónde aparentemente van los tiros de los próximos, no sé, por poner un número, 30 años, ¿no? ¿Cuál es el marco en el que nos vamos a mover durante los próximos decenios cercanos? Y entonces nos dice, aparentemente las demandas de justicia van a exceder el marco territorial y van a exigir el reconocimiento del derecho no en función de la ciudadanía, sino en función de quién es el afectado o quién deja de ser el afectado de una política concreta. Otra cosa es qué aspecto institucional esa demanda tome. Pero en principio, cree ella, dice, el más prometedor, el candidato más prometedor es el principio de todos los afectados. Continúa, Mercedes. Dice, este principio sostiene que todos los afectados por una estructura social o una institución dadas tienen estatus moral como sujetos de justicia en relación con ellas, lo que convierte a un grupo de personas en cosujetos de justicia. No es la proximidad geográfica, sino su coimbricación en un marco estructural o institucional común que establece las normas básicas que rigen su interacción social,
modelando de este modo sus respectivas posibilidades vitales en patrones de ventaja y desventaja. Lógicamente, un principio de todos los afectados. Pensad, por ejemplo, en la talidomida, ¿no? Cuando se produjo aquel desastre, ¿no? con la talidomida. Fijaos que en el caso de la talidomida, el principio de territorialidad vigente en esa época le exigía a las víctimas, digamos, no podían reclamar contra el laboratorio porque era una empresa internacional, pero sí podían reclamar contra el Estado como garante último de la seguridad de los fármacos, ¿no? que estaban siendo administrados. No recuerdo ahora exactamente los detalles, ¿no? Pero sí recuerdo que gran parte de las demandas que se pudieron ganar, por ejemplo en España, fueron indemnizaciones que el Estado dio, como en el caso pues creo recordar también que pasó algo parecido con el aceite de la colza y con... La colza, sí, sí, sí. ¿no? Creo recordar que fue el Estado, digamos, el que respondió subsidiariamente ante la incomparecencia o inexistencia de a quien reclamar, ¿no? Como garante. Pero claro, estábamos ante un fenómeno de vigencia de un marco territorial muy rígido, ¿no? del cual la justicia pues, tenía muy difícil salir, salvo que fueras un millonario y pudieras ir a pleitear a Berlín o pudieras ir a pleitear pues, a donde tuvieras. El principio de todos los afectados exige romper con ese marco de territorialidad. Porque entonces, si el principio de todos los afectados es el que va a primar, o el que queremos, o el que proponemos que sea el concebido para el futuro, no basta solo con considerar a todos los afectados con derecho a demanda. Para que un afectado tenga derecho a demanda, tiene que haber alguien que pueda ser demandado. Eso exige un marco metanacional, metaestatal, ante el cual poder presentar una demanda y que esa demanda sea atendida. Una especie de tribunal penal, ¿no? Internacional, como tenemos, por ejemplo, para los delitos de genocidio, para los de lesa humanidad, pero claro, es un marco que no tenemos para las cuestiones administrativas, económicas. Tú cuando tienes un conflicto internacional de tipo comercial, tienes que ir a un tribunal de arbitraje, que ya sabemos cómo funcionan los tribunales de arbitraje, ¿no? No existe una autoridad sometida a control democrático plurinacional, como podría ser el Tribunal Penal Internacional, que pueda impartir justicia en el sentido de ser universalmente reconocida por todas las partes que puedan sentirse afectadas ante un caso de este tipo que abarcara distintas poblaciones solo por ser afectadas, independientemente de su nacionalidad o de su situación jurídica o económica, ¿no? Claro, un principio de todos los afectados implica cambios muy importantes en la concepción política internacional, del tipo, insisto, del Tribunal Penal Internacional o, por ejemplo, del tipo de la jurisdicción universal. Y ya veis qué triste camino ha seguido la jurisdicción universal y qué triste camino ha seguido el Tribunal Penal Internacional. Un tribunal penal que no está reconocido por las potencias más importantes del mundo, o por lo menos las más agresoras, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Y un principio de jurisdicción universal que tampoco es reconocido por las potencias más agresoras, ¿no? Pues entonces, pues vaya triste final que tienen este tipo de historias. Pero bueno, pero de todos modos, atención, porque cuando hablamos de un principio de todos los afectados, necesitamos un marco jurisdiccional que reconozca a esos afectados en su derecho a presentar la demanda, ¿vale? Continúa, por favor, Mercedes.
Hasta hace poco, el principio de todos los afectados parecía coincidir en opinión de muchos con el principio territorial del Estado. Se suponía, en consonancia con la imagen westphaliana del mundo, que el marco común que determinaba los patrones de ventaja y desventaja era precisamente el orden constitucional del Estado territorial moderno. Como resultado, parecía que al aplicar el principio de todos los aplicar el principio territorial del Estado, se captaba simultáneamente la fuerza normativa del principio de todos los afectados. Esto nunca fue cierto, de hecho, como atestigua la larga historia de colonialismo y neocolonialismo. Desde la perspectiva de la metrópoli, sin embargo, la refundición de territorialidad del Estado y efectividad social parecía tener un carácter emancipador, porque servía para justificar la incorporación progresiva como sujetos de la justicia a las clases y los grupos de estatus subordinados que residían en el territorio colonial, pero estaban excluidos de la ciudadanía activa. Por ejemplo, cuando Francia le daba derechos a los argelinos, ¿no? O cuando Inglaterra le reconocía derechos en su reconocimiento jurídico, por ejemplo, a los de las Islas Malvinas, ¿no? Pues eran maneras, digamos, de integrar a esas minorías subordinadas dentro del marco jurídico estatal y aparentemente ampliar esa concepción de justicia a todos los afectados. Pero la realidad es que seguía, eso desde el punto de vista de la metrópoli, claro, desde el punto de vista de la colonia, la cosa era muy diferente, porque desde el punto de vista de la colonia, fuera política o económica, había muchísimas agresiones que seguían quedando impunes por falta de marco. Continúa Luisa, por favor. Hoy, sin embargo, la idea de que la territorialidad del Estado puede servir de representante para la efectividad social ya no es verosímil. En las condiciones actuales, las oportunidades que cada uno tiene de vivir bien no dependen por completo de la constitución política interna del Estado territorial en el que cada uno reside. Detente un momentito, Luisa. Atención a la frase. En las condiciones actuales, las oportunidades que cada uno tiene de vivir bien no dependen por completo de la constitución política interna del Estado en el que uno reside. Adelante, Luisa. Aunque innegablemente esto último sigue importando, sus efectos están mediados por otras estructuras, tanto extraterritoriales como no territoriales, cuyo impacto es como mínimo igual de significativo. La globalización está calzando, por consiguiente, una cuña cada vez mayor entre la territorialidad del Estado y la efectividad social. La globalización, nos dice, está calzando una cuña, está metiendo una cuña cada vez mayor entre la capacidad del Estado para administrar justicia y la efectividad social a la hora de demandarla, ¿no? Está separando la capacidad del demandante con respecto a los tribunales a los que tiene derecho a acceder. Adelante, Luisa. En la medida en la que la divergencia entre ambos principios aumenta, se va revelando que el primero no es un sustituto adecuado del segundo. Y de ese modo surge la duda de si es posible aplicar directamente el principio de todos los afectados al enmarcamiento de la justicia sin dar un rodeo por la territorialidad del Estado. Esto es precisamente lo que algunos practicantes de la política transformadora intentan hacer. En busca de una palanca contra las fuentes extranjeras de mala distribución y falta de reconocimiento, algunos activistas de la globalización apelan directamente al principio de todos los afectados para eludir la división territorial del espacio político en estados. Protestando contra su exclusión por parte del marco keynesiano-westphaliano, ecologistas y pueblos indígenas están reclamando reconocimientos como sujetos de justicia en relación con poderes extraterritoriales y no territoriales que impactan sobre sus vidas, insistiendo en que la efectividad sobrepasa la territorialidad del Estado,
se han unido activistas del desarrollo, feministas internacionales y otros para afirmar su derecho a efectuar reclamaciones contra las estructuras que los perjudican, incluso cuando éstas no puedan ubicarse en el espacio de los lugares. Rechazando los principios elementales westfalianos para el establecimiento de marcos, estos demandantes están aplicando directamente el principio de todos los afectados a cuestiones de justicia en un mundo globalizado. Claro, visto desde el punto de vista del Estado nacional, este tipo de demandas, cuando una tribu del Amazonas plantea o intenta plantear una demanda contra la deforestación causada por un fondo buitre y sus empresas satélites en su bosque, y resulta que ese fondo buitre tiene sede en el piso 64 de una torre de Nueva York, ¿no? o de Bruselas, ¿no? Y resulta que llamas ahí y resulta que solo hay una telefonista, ¿no? O un telefonista, o peor, o es un call center que te está atendiendo uno en la India, ¿no? Con aquello dices, bueno, pero ¿ante quién pongo la demanda? ¿No? ¿Dónde está el de la demanda? Cuando la matanza de Puerto Urraco, que los más mayores os acordaréis, ¿no? Pues aquello estaba muy claro. Es decir, el culpable es aquel, ¿no? No, el culpable tenía cara, ¿no? Tenía cara, nombre y apellido y demás, te habías criado con él en el mismo pueblo, ¿no? Es decir, pues, vamos a por él, ¿no? Pero claro, cuando estamos ante un fondo buitre de este tipo, ¿ante quién pones la demanda? ¿Quién es? Claro, estas poblaciones, estas comunidades indígenas o estos afectados por este neocolonialismo globalizado, nos colocan ante un desafío mayor, que es construir un marco transnacional, internacional, en el que esa demanda pueda tener cabida, esa gente pueda hacer reconocer su voz, por tanto pueda tener representación y esa demanda pueda ser escuchada. Continúa José María. En tales casos, la política de enmarcamiento transformadora avanza simultáneamente en dimensiones y planos múltiples. En un plano, los movimientos sociales que practican esta política intentan solucionar injusticias de primer orden como la mala distribución, la falta de reconocimiento y la falta de representación política ordinaria. En el segundo plano, estos movimientos pretenden enmendar metainjusticias relacionadas con el enmarcamiento, reconstituyendo el quién de la justicia. En aquellos casos, asimismo, en los que el principio territorial del Estado sirve más para proteger la injusticia que para enfrentarse a ella, los movimientos sociales transformadores apelan, por el contrario, al principio de todos los afectados. Invocando un principio postwestfaliano, intentan cambiar los principios elementales del enmarcamiento y de ese modo reconstruir los cimientos metapolíticos de la justicia para un mundo globalizado. Pero las reivindicaciones de la política transformadora van aún más lejos. Por encima y más allá de otras reivindicaciones, estos movimientos exigen también que se les oiga en lo referente a un nuevo proceso postwestfaliano de establecimiento de marcos, rechazando la opinión habitual que considera el establecimiento de marcos prerrogativa de estados y élites transnacionales. Su objetivo, de hecho, es democratizar el proceso por el cual se establecen y revisan los marcos de la justicia. Esto, compañeras, es de la mayor importancia. Porque igual que en España, cuando nosotros vamos a reclamar justicia, nos encontramos que según el culo son los azotes que recibes, y eso es debido a que la conformación de la justicia responde a intereses de clase y que no llega a juez cualquiera, y que peor aún, no solamente no llega a juez cualquiera,
sino que a los órganos de administración de la justicia ya se llega por medio de las trenzas políticas que han tejido a su vez el poder económico. Esa estructura de la justicia territorial nos pone ante la evidencia de que la justicia ni es ciega ni lo pretende. La justicia representa intereses de clase aquí en España, en la Revolución Francesa y en la democracia ateniense. ¿Vale? La justicia siempre va a estar influenciada por los poderes económicos de manera de que atienda de forma generosa a esos poderes económicos. Y como decía nuestro fiscal general el anteaño pasado, el Código Penal, al final, es un código penal para ladrones de gallinas. Porque los verdaderos delincuentes, o digamos los delincuentes que mayor daño social son capaces de producir, esos son siempre de guante blanco, son de sillón, de ordenador, y para esos hay la mar de condescendencia y comprensión y de protección de garantías en todo el procedimiento. Y no es lo mismo matar de hambre a 10.000 familias que pegarle un tiro a un desgraciado en la calle. Al que le pega el tiro le caen 12 o 15 años, ¿no? Y al que mata de hambre a 10.000 familias, pues bueno, un error lo comete cualquiera, ¿vale? Esa evidencia de que la justicia no es igual para todos porque la justicia en la cuestión administrativa tiene sesgo de clase, en el plano internacional es un escándalo. ¿Vale? Es un escándalo. Y cuando nosotros vemos un organismo tan extraordinario y que costó tanto producir como es el Tribunal Penal Internacional, me gustaría que sacarais cuenta del porcentaje de negros y blancos condenados en el Tribunal Penal, o de países pobres con respecto a potencias. Y me gustaría saber cuántos miembros del ejército norteamericano, del ejército ruso, del ejército chino han sido condenados en el Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, por hacer una pregunta, ¿no? En comparación con los condenados de países periféricos. No solamente eso, Jorge, sino, por ejemplo, con el caso de las declaraciones o los descubrimientos de Julian Assange, por ejemplo, demostrando que se mata así sistemáticamente a civiles inocentes y esto, por el simple hecho de difundirlo, eres perseguido, pero a muerte. Claro, claro. Pero que con esto... Físicamente te matan, psicológicamente, sí, socialmente y a todos los niveles, pero sin ningún tipo de pudor. Pero ese es el ejercicio. Con la ayuda de instancias internacionales. Claro. Pero ese es digamos, una cosa es el ejercicio del poder y otra cosa es ver que, porque yo no quisiera que se pensara que yo ahora estoy diciendo que el Tribunal Penal Internacional hay que disolverlo, ¿vale? El Tribunal Penal Internacional es el mayor logro que probablemente ha tenido la humanidad en centenares de años, ¿vale? El Tribunal Penal Internacional es una institución a defender a capa y espada. El problema del Tribunal Penal Internacional es que está atravesado por los intereses políticos y además está atado de pies y manos frente a las grandes potencias militares y económicas del mundo. Ese es el problema que tiene el Tribunal Penal Internacional. No es que el Tribunal Penal Internacional haya que disolverlo, sino que, digamos, le faltan dos cosas. Le falta una forma de organización y de constitución que no responda de forma directa a los poderes establecidos, y segundo, le falta una autonomía y una capacidad de acción que tampoco esté coartada por los poderes establecidos. Por tanto, digamos, lo que nos dice
la manera de funcionamiento de la justicia territorial dentro de un Estado es que si todo predictor de conducta futura es la conducta pasada, deberíamos pensar que cualquier órgano internacional de jurisdicción que queramos establecer probablemente es que esté contaminado de los mismos problemas o mayores que tienen los órganos de jurisdicción nacionales. Por eso, nos dice Fraser, dice, si queremos un ámbito de justicia internacional, no podemos permitir que quien tenga la palabra sobre cómo organizar y cómo hacer funcionar ese órgano de justicia sean los estados territoriales. Porque lo único que haremos será pasar los mismos problemas que tenemos en el Estado nacional al Estado plurinacional. Y los problemas de injusticia, de clase y de poder que se dan en el ámbito nacional, pues los tendremos también en el ámbito transnacional. Lo que tenemos que discutir en ese tipo de instancias no es tanto el organismo que queremos crear como el criterio de conformación de ese organismo. Es decir, de lo que estamos discutiendo en el ámbito transnacional no es de órganos que dicten justicia. Estamos hablando de democracia. También en el ámbito internacional. Ese es el problema de fondo, ¿vale? Porque lo que el mismo déficit democrático que tenemos en el Estado nacional, si permitimos que sean los órganos de poder y los estados nacionales los que creen esos órganos de justicia, bueno, pues nuevamente repartirán la tarta entre ellos y según sus propios intereses, como todo el mundo sabe, y no será de otra manera, ¿vale? Vuelve otra vez a leer el párrafo. ¿Por qué? María, por favor. ¿Por qué? ¿Me oís? Sí, Julián. Hoy precisamente también hay un artículo que habla de que Estrasburgo vuelve a condenar a España por torturas bajo la introducción del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, 11 veces. Y parece ser que, bueno, pues se lo pasan por Estrasburgo, ¿qué me vas a decir? Quiero decir que en este caso sería una justicia por encima de la nacional a la cual se puede apelar para seguir justicia. El Tribunal Internacional te dice que te tratan mal, tú le dices al país que te tratan mal y el país dice, bueno, aquí mando yo. Salvo que seas Venezuela. Sabes que te digo que está todo, se complica todo y... Si eres Venezuela se te cae el pelo, ¿vale? Sí, con una de estas. No, pero que ves que al final no quieres ser pesimista, pero quieres la esperanza. Bueno, digamos, un optimista bien informado debería no perder la esperanza, pero sí apuntar a donde haga daño, ¿no? Y lo que nos plantea Nancy Fraser es que si queremos optar a mayores niveles de justicia, debemos darnos cuenta de que el problema que tenemos no es de la justicia, el problema que tenemos es de la democracia. Que eso que le llaman democracia y no se le parece en nada, ¿vale? Por mucho que le pongamos el nombre, ¿no? Él continúa, estaba José María leyendo, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Rechazando la opinión habitual que considera el establecimiento de marcos prerrogativa de estados y élites transnacionales, su objetivo, de hecho, es democratizar el proceso por el cual se establecen y revisan los marcos de la justicia. Afirmando su derecho a participar en la constitución del quién de la justicia, están simultáneamente transformando el cómo, con el que yo me refiero a los procedimientos aceptados para determinar el quién. Sus movimientos transformadores más reflexivos y ambiciosos están exigiendo la creación de nuevos ámbitos democráticos para sostener los debates acerca del enmarcamiento.
En algunos casos están creando ellos mismos dichos ámbitos. En el Foro Social Mundial, por ejemplo, algunos practicantes de la política transformadora han diseñado una esfera pública transnacional en la que pueden participar a la par que otros para poner de manifiesto y resolver disensiones referentes al marco. De este modo, están prefigurando la posibilidad de establecer nuevas instituciones de justicia democrática post-westfaliana. Gracias, José María. Continúa Maricruz. La dimensión democratizadora de la política transformadora apunta a un tercer plano de injusticia política, superior y más amplio que los dos ya analizados. Previamente he distinguido entre las injusticias de primer orden relacionadas con la falta de representación política ordinaria y las injusticias de segundo orden relacionadas con la carencia de marco. Ahora, sin embargo, podemos distinguir una especie de injusticia política de tercer orden que corresponde a la cuestión del cómo. Ejemplificada por procesos antidemocráticos de establecimiento de marcos, esta injusticia consiste en la no institucionalización de la paridad de participación en el nivel metapolítico, en deliberaciones y decisiones referentes al quién. No lo he entendido. Ejemplificada por... Nos dice que este problema de ausencia de marco, este problema que tenemos de ausencia de marco, dice, esta injusticia consiste en que no hay paridad de participación entre los afectados. El problema que tenemos con esta injusticia no es un problema meramente de ausencia de marco, que no hay a quien recurrir. Lo que hay es un problema de representación y un problema democrático, de fondo, que es lo que hay que atender. Adelante, Maricruz. Puesto que lo que está en juego aquí es el proceso por el cual se constituye el espacio político de primer orden, llamaré a esta injusticia falta de representación metapolítica. La falta de representación metapolítica surge cuando los estados y las élites transnacionales monopolizan la actividad del establecimiento de marcos, negando voz a quienes puedan ser perjudicados en el proceso y bloqueando la creación de foros democráticos en los que estos últimos puedan examinar y plantear sus reivindicaciones. ¿Qué decía María Dolores cuando apareció el 15M? ¿No? ¿Qué decía? ¡Ay! Es que si quieren hacer política que se presenten a elecciones. ¿No? ¿Os acordáis? ¿No? Porque quienes se arrogaban el derecho de decidir sobre qué era justo o qué debía darse a cada cual, eran las élites políticas y las élites económicas. Y entonces decían, oye, si queréis cambiar la política, presentaos a elecciones, pero no hagáis golpes de Estado en la calle. Oye, va, y se presentan a elecciones. ¿No? ¿No? Claro. Bolivarianos, comunistas, ¿no? Es decir, que queréis ganar votando, ¿no? ¿Qué os queréis? ¿No? Claro, el problema es que los estados y las organizaciones económicas pretenden organizar el marco jurisdiccional en base a sus mangoneos en el espacio internacional, ¿no? Claro, y la gente les dice, no. Vosotros no tenéis la legitimidad para hacer eso. Porque vosotros decís hablar en nombre de los afectados. Y resulta que los afectados quieren tener la palabra. Lo que queremos discutir no es la existencia de un tribunal. Lo que queremos es crear ese tribunal y las condiciones de funcionamiento de ese tribunal. No que nos lo deis impuesto para que la ley que administre ese tribunal siga siendo de ladrones de gallina. No, queremos juzgar a los de las Islas Caimán, que están fuera del marco. Y van a seguir estando fuera del marco en la medida en la que los estados y las empresas sigan haciendo la legislación. ¿Vale? Adelante, Maricruz. El efecto es el de excluir a la abrumadora mayoría de la participación en los metadiscursos que determinan la división autoritativa del espacio político.
Al carecer de espacios institucionales para dicha participación y someterla a un enfoque antidemocrático del cómo, a la mayoría se le niega la oportunidad de participar en condiciones de igualdad en la toma de decisiones acerca del quién. En general, por lo tanto, las luchas contra el marco inadecuado están revelando un nuevo tipo de deficiencia democrática. Al igual que la globalización ha sacado a la luz injusticias relacionadas con la carencia de marco, también las luchas transformadoras contra la globalización neoliberal están sacando a la luz la injusticia que supone la falta de representación metapolítica. Poniendo de manifiesto la falta de instituciones en las que puedan manifestarse y resolverse democráticamente las disensiones acerca del quién, estas luchas están centrando su atención en el cómo. Al demostrar que la ausencia de tales instituciones impide los esfuerzos por superar la injusticia, están revelando las profundas conexiones internas entre democracia y justicia. El efecto es el de sacar a la luz una característica estructural de la actual coyuntura. Las luchas por la justicia en un mundo en globalización no pueden prosperar a no ser que vayan de la mano de las luchas por la democracia metapolítica. Tampoco en este nivel hay, por lo tanto, redistribución o reconocimiento sin representación. Muy interesante, bueno. muy interesante. Sí, por lo menos para formalizar el problema, ¿no? Muy interesante. Y tener claro que a veces estamos dando palos de ciego apuntando a donde no toca, ¿no? Sí, aquí de lo que estamos hablando es de democracia. Y en el plano internacional también, ¿vale? Siempre estamos hablando de lo mismo. Continúa la lectura, Monse. 3. Monse, un cambio de paradigma. La justicia democrática post-westfaliana. He sostenido que la coyuntura actual se distingue por una intensificación del debate referente al quién y al cómo de la justicia. En estas condiciones, la teoría de la justicia está experimentando un cambio de paradigma. Antes, cuando estaba vigente el marco keynesiano-westfaliano, la mayoría de los filósofos descuidaban la dimensión política, tratando el Estado territorial como un elemento dado. Se esforzaban por averiguar teóricamente cuáles eran las necesidades de justicia de un modo monológico. No atribuían, por lo tanto, ninguna función en la determinación de las necesidades a aquellos que estuviesen sujetos a ellas y mucho menos a quienes estuvieran excluidos del marco nacional. Olvidando reflexionar sobre la cuestión del marco, estos filósofos nunca imaginaron que aquellos cuyos destinos estuviesen tan decididamente modelados por las decisiones relacionadas con el enmarcamiento pudiesen tener derecho a participar en la toma de las mismas. Desechando cualquier necesidad de un aspecto democrático dialógico, se contentaban con producir teorías monológicas de justicia social. Ella denuncia que la filosofía era como que vivía en las nubes, ¿no? Pensando sobre la cuestión de la justicia como si la justicia pudiera aplicarse de forma racional desde la sabiduría del filósofo, sin escuchar a la víctima, ¿no? Sin escuchar al damnificado. Como si hubiera una mente preclara que pudiera determinar qué es lo que se debe a cada cual, y eso es justo, amén Jesús, lo diga quien lo diga, ¿no? Una justicia monológica, en la que solo habla uno, muy sabio, eso sí, muy ilustrado y con muy buena voluntad, ¿no? Porque está además, como decía Rawls, se ha puesto la venda sobre los ojos y su criterio de justicia es absolutamente ecuánime, ¿no? Pero dicen que la venda está trucada. ¿Cómo? Que dicen que la venda está trucada. Sí, la venda Hay un ojo que ve más que otro. La venda tiene agujeros por todos lados, ¿no? Adelante, Monse. Hoy, sin embargo, las teorías monológicas de la justicia social son cada vez menos convincentes.
Como hemos visto, la globalización no puede sino ayudar a problematizar la cuestión del cómo, porque politiza la cuestión del quién. El proceso es más o menos el siguiente. A medida que se amplía el círculo de aquellos que afirman tener algo que decir en el establecimiento del marco, las decisiones sobre el quién se consideran crecientemente cuestiones políticas que deberían manejarse democráticamente y no cuestiones técnicas que pueden dejarse en manos de expertos y élites. La consecuencia es la de cambiar la carga de la prueba, exigiendo a quienes defienden el privilegio de los expertos que presenten sus argumentos. Incapaces de mantenerse ya por encima de la refriega, estos expertos se ven obligatoriamente envueltos en las disputas acerca del cómo. El resultado es que deben enfrentarse a las exigencias de democratización metapolítica. Gracias, Monse. Continúa la lectura, Dani. Dani. Un cambio análogo se está dejando sentir en la actualidad en la filosofía normativa. Al igual que algunos activistas intentan transferir las prerrogativas del establecimiento del marco de la élite a los públicos democráticos, también algunos teóricos de la justicia proponen reconsiderar la división clásica del trabajo entre teórico y demos. Estos teóricos, que ya no se contentan con verificar los requisitos de la justicia de un modo monológico, buscan crecientemente enfoques dialógicos que traten los aspectos importantes de la justicia como asuntos para la toma de decisiones colectivas, los cuales deben de ser determinados por los propios ciudadanos mediante deliberación democrática. Para ellos, en consecuencia, los principios elementales de la teoría de la justicia se están transformando. Lo que en otro tiempo podía denominarse teoría de la justicia social, aparece ahora como teoría de la justicia democrática. Resulta que durante siglos habíamos estado preocupados por qué se debía a cada cual, como cuestión de justicia, qué era lo debido a cada cual, ¿no? Y al final o al principio de este siglo XXI nos estamos dando cuenta de que el problema de la justicia no es tanto lo que se debe a cada cual, sino el que cada cual tenga derecho a expresar, pueda poner voz a su demanda y dialogar con sus iguales para determinar precisamente qué es lo que se debe mutuamente entre ellos las personas que participan, ¿no? Porque va a resultar que eso de la justicia, que eso de lo debido, es algo que no solamente cambia con el tiempo, sino que depende de tu situación y de tu posición y de tus dificultades, ¿no? Y por tanto, la justicia nunca puede darse con la venda sobre los ojos, porque en función de tu situación vital, tu manera de percibir el mundo y tu manera de percibir lo que es debido puede modificarse. Y la única manera de poder canalizar eso es por medio del diálogo en un proceso democrático. No existe experto ni autoridad que pueda dirimir lo justo o lo injusto fuera de ese marco dialógico de debate democrático que exige la sociedad contemporánea. Jorge, Sí, adelante. entonces ella está proponiendo y defendiendo un modelo totalmente participativo y que se aleje del paternalismo de que hay una autoridad y unos expertos y unos sabios y unos profesionales que nos dicen lo que necesitamos y que se encargan de impartir una justicia en función de su diagnóstico, ¿no? A mí esta parte me está pareciendo súper interesante por eso, precisamente, ¿no? El planteamiento de Nancy Fraser es el de una democracia radical. Claro.
Claro. Pero cuando decimos radical... Que es de lo que carecemos, claro. Claro, cuando decimos radical no quiere decir que sea con cócteles molotov y grafitis en las fachadas. No, no, no. Cuando decimos democracia radical, decimos una democracia en la que todos los participantes tengan voz. Pero esta es una cuestión muy importante, ¿eh? Sí, en la que nos tenemos que implicar, quiero decir. Claro, ¿no? Porque esto es más trabajo para todos nosotros. Porque esto lo tenemos que asumir, claro. Efectivamente, esto es trabajo para todos, ¿vale? Es decir, porque esto significa, esto es como cuando tienes la reunión de la comunidad de vecinos, ¿no? Y la reunión de la escalera, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, tenemos que votar para la reforma del ascensor y todo. Pero no queremos ir a la reunión. No, claro, queremos el ascensor y además lo queremos a nuestro gusto, pero lo que no queremos es ir a pelearnos con los vecinos. Queremos protestar cuando ya está puesto y hacer la... Sí. ¿No? Claro, como decía uno, es que esto de la democracia es muy cansado, ¿no? Es decir, esto es menudo rollo, ¿no? Tener que ir y debatir cada coma. Bueno, claro, es que una democracia radical exige ciudadanas, exige participación, exige el compromiso con lo colectivo. Qué mal suena, ¿no? Pero no veo yo que esté la ciudadanía muy por esa labor, ¿eh? Yo cada vez veo que hay menos ganas. Pero yo os invito, y que no quiero señalar a nadie, ¿vale? Pero es más, me señalo yo a mí mismo, ¿vale? Que levante, que tire la primera, ¿cómo es? Que tire la primera piedra. Que levante la mano, ¿no? Que tire la primera piedra quien no haya pensado alguna vez que fulanito, sultanito, cercano, más o menos cercano o lejano, no se le puede dar el mismo derecho a voto porque no tiene ni idea de lo que está hablando. No tiraríamos piedras, no tiraríamos nadie. Pero es que yo, Jorge, fíjate lo que te digo, lo de una persona, un voto, sí, eso es una democracia. Pero realmente cuando vas al ascensor, por ejemplo, que tú has puesto ese tema, ese ejemplo, todos quieren el ascensor, pero no pagarlo. Bueno, empezamos por ahí. Entonces ya no además eso, Nani, además eso. Pero además luego viene otro problema, el que tiene el piso alquilado y dice yo el ascensor, pues a mí me pagan lo mismo, por favor. Y entonces resulta que te das cuenta que lo de un voto, un ciudadano, pues yo no sé si no sería mejor Stalin, eso del ascensor, digo yo. Y luego Stalin es un modelo paternalista, ¿no? Bueno, o estalinista, como queramos llamarlo. Entonces, pero yo estoy seguro que papá Joseph tenía la mejor voluntad y él hacía todo por amor a la revolución, ¿no? y al pueblo. Yo estoy convencido, ¿eh? Ahora no estoy irónico. Si se pone el ascensor, bendito Stalin, porque luego tienes al presidente de la comunidad, y lo digo por mi caso, que después que ganas en votos, que se ponga el ascensor, pues dice que como estamos en pandemia y estamos muy mal, sin haber reunión ni nada, pues que no se va a cobrar esa cuota, porque pobrecitos los que tienen inquilinos, y no se baja el ascensor. Entonces, te quiero decir yo que venga papá Stalin. Bueno, yo lo que te digo es que el vicio paternalista solo se combate con la virtud ciudadana. Pero lamentablemente, recordad la frase de Salustio, el historiador, que decía que la mayoría de la gente lo que quiere, en el fondo, es un amo justo. ¿Vale? La gente no quiere comprometerse, la gente no quiere libertad. La libertad es una cosa pesada, cansada, trabajosa, problemática. La gente quiere vivir tranquila. Lo que la gente no sabe es que el precio de vivir tranquilo es el compromiso. Porque cuando el precio que le pones a tu tranquilidad es entregar tu libertad y depositarla en un amo justo, os voy a leer un texto.
Permitidme, que no va a ser solo Julián el que hace citas. Julián, te tocó. Es lo más objetivo que hay, ¿eh? Pues Así sí. porque no falta que lees lo que otro piensa y si estás de acuerdo lo lees y si no, no lo lees. Os voy a leer un texto, a ver si lo reconocéis. Leo. Tan pronto como el servicio público deja de ser el principal asunto de los ciudadanos, y tan pronto como prefieren servir al Estado con su bolsa antes que con su persona, el Estado ya está cerca de su ruina. Hay que ir al combate, pagan tropas y se quedan en casa. Hay que ir al consejo, nombran diputados y se quedan en casa. A fuerza de pereza y de dinero, tienen soldados que sojuzgan a la patria y representantes que la venden. Joder, muy bueno. Es bueno, ¿eh? Sí, sí, es bueno. A ver, seminaristas, ¿de quién es ese texto? De Rajoy. De Rajoy. ¿De Rousseau podría ser? El Quijote de Cervantes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es de Rousseau. El De contrato, Del contrato social. el contrato social. El contrato social. Está todo inventado ya, ¿vale? Sí. El precio de la libertad se llama compromiso. Y cuando tú no estás dispuesto a molestarte en la defensa y en el diálogo con tus iguales sobre cómo alcanzar ese bien común, pues lo que al final terminas delegando es en un dictadorzuelo o dictadorzuela que va a decidir por ti. Y cuando decida por ti, nunca va a ser a favor de vuestros intereses. Nunca. ¿Vale? Sí. Bien, pues lo que nos está proponiendo Nancy Fraser es recuperar ese espíritu rusoniano de democracia radical como forma, como espacio dialógico en el que los afectados, las afectadas, puedan debatir no solamente el quién, sino el qué y el cómo de ese espacio de justicia en el que tienen que dirimirse las diferencias entre las personas. Mientras los afectados y las afectadas no puedan dirimir dialógicamente eso, le llamarán democracia, pero no lo es. Pero no lo es. ¿Vale? La democracia es otra cosa. ¿Vale? Continuamos. Jorge, una pequeña reflexión. Sí. Que yo, no sé, tengo una intuición de que si, por ejemplo, se extiende a nivel cultural y social, de que, por ejemplo, esto del virus no es una anécdota temporal y que entramos en una época en que, dada la complejidad de nuestra civilización, las posibilidades de que se repita esto de la pandemia y estos virus, al final se puede llegar a la conclusión de que, bueno, entonces resulta que la sospecha de que puedo vivir 60 años o 70 años, que hasta ahora me permitía hacer esa especulación en función de mis intereses, mi historia, mis genes, pues si se llega a esa conclusión de que ni siquiera la vida puedo estimar que me va a durar, a lo mejor tengo 20 años, tiene una pandemia y me tengo que morir, si llegamos a la reflexión de que ni siquiera la vida la tengo segura porque vamos a un mundo donde la posibilidad de contaminación de virus es va a ser tan frecuente que ya no puedo hacer estimaciones respecto de la duración de mi vida. Entraremos en una fase ya de desmotivación más o menos general. Ya no habrá motivo para seguir luchando porque a lo mejor el año que viene viene una peste y nos morimos. Bueno, Yo vamos a ver. me daría mucho miedo de que se entre en una dinámica de Viene que estamos en un contexto sociocultural donde la posibilidad de que esto se repita es muy frecuente, dado el ritmo de vida,
el abuso de la naturaleza y tal, y que se meta en la conciencia, consciente o inconscientemente, de que no está seguro ni siquiera de que si vivirás 45, 60, 70, porque puede venir una peste y acaba contigo. Y el efecto que puede tener eso de cara a las motivaciones de tipo social, de implicación en actividades de solidaridad y todo eso, pues se va a perder. Se va a perder. Sí, totalmente de acuerdo, Julián, pero yo no creo que la situación que nosotros estamos viviendo hoy sea especialmente dramática en comparación con otras situaciones especialmente dramáticas de las generaciones anteriores. Yo no creo que hubiera un gran optimismo entre la generación de la posguerra, por ejemplo, española, ¿vale? No creo que hubiera un gran optimismo en la generación de japoneses posteriores a Hiroshima y Nagasaki. No creo que hubiera un gran optimismo en general, digamos, quiero decirte con esto que cada generación hace frente a sus desafíos y hace frente a sus desafíos como puede, con las herramientas que tiene. La nuestra ahora tiene varios desafíos por delante, el ecológico, el energético, el democrático, la globalización. Es verdad que tenemos, que es verdad que nuestro horizonte viene cargadito, ¿no? Sí, es verdad. Pero también es verdad que según el lugar del mundo en el que hayas nacido, ese desafío que es universal se presenta de maneras diferentes. Y cada generación, según donde hayamos nacido y según los privilegios con los que hayamos venido al mundo, nos encontramos en posiciones diferentes, en posiciones de acción diferentes. Lo que nos dice Nancy Fraser, pero no es Nancy Fraser, es lo que nos dice cualquier filósofo de la actualidad, ya a partir de Marx, es que la historia no está escrita. La historia se construye día a día en esa praxis humana que no solamente va comprendiendo el mundo, sino transformándolo en la medida en la que lo comprende o no lo comprende. Es decir, los seres humanos construyen al mismo tiempo que sus herramientas de emancipación, construyen también a la misma par y con la misma velocidad las cadenas que les sojuzgan. Porque tanto unas como las otras son producto de su acción. El mundo que nos rodea no es algo, un corsé que nos ha sido impuesto. Es el corsé que nosotros construimos y reproducimos a diario. El corsé nos lo pudo poner la generación anterior. Pero nosotros todos los días seguimos reproduciendo ese corsé. Por tanto, el camino emancipador está igual de abierto que el camino esclavizador. Exactamente igual. El futuro poscapitalista que se avecina es un futuro que puede pintar la mar de negro, pero sobre todo porque es de lo único que se habla. Y es de lo único que se habla porque en este mundo poscapitalista, al poder económico y al poder político le interesa muchísimo colocarnos en una situación distópica en la que no hay alternativas, en la que vamos todos de camino al matadero y con la venda puesta en los ojos. Eso le va como anillo al dedo a quienes tienen el poder. Lo hablábamos al principio de la sesión. Pero debemos ser conscientes de que eso es una ficción. Es una ficción. Ni el poder tiene todo el poder que cree que tiene, ni nosotras estamos tan indefensas como creemos que lo estamos. El mundo que existe a nuestro alrededor
es producto de nuestra acción y de nuestra imaginación. Está en nuestras manos consentirlo o modificarlo. Es verdad que nos van a poner palos en las ruedas en la modificación del mundo. Por supuesto. Nunca un rico se dio de buena gana lo que tenía. Nunca, jamás. Eso no ha existido. De buena gana, jamás. ¿Vale? Por tanto, debemos ser conscientes que para ir a un mundo más democrático y a un mundo con un reparto de trabajo y un reparto de riqueza más equitativo, habrá que pelearlo. Y esa pelea tendrá que desarrollarse simultáneamente por todos los cauces. Todos. No hay ninguno al que debamos renunciar a priori. Y sepamos que el mayor freno que va a tener esa posible transformación, el mayor freno no va a venir de los poderosos. El mayor freno va a venir de nuestros iguales instalados en sus privilegios. Es la pequeña clase media la que no quiere cambiar ni una coma del mundo que hay, porque sabe que su bienestar y su estabilidad depende de que no cambie ni una coma. Que por cierto, hoy Biden ha repetido eso de la frase, vamos a recuperar las clases medias. Es un discurso que se me ha quedado grabado. Que vamos, no os preocupéis, que vamos a recuperar las clases medias para defender la democracia. El enemigo de la precariedad, entre comillas, la palabra enemigo, ¿no? El enemigo de la precariedad, entre comillas, no es la estructura de poder que le explota. El enemigo de la precariedad es la masa de social bien pensantes que están muy cómodos en su posición. Y no están dispuestos a ceder ni un ápice en esa posición. Ni la escuela privada, ni la reducción impositiva por compra de la primera vivienda, no están dispuestos a perder ni una coma en todo. Y tienen mucho miedo de cualquier cambio redistributivo. ¿Por qué? Porque las élites de poder, que no están dispuestas a perder ni un céntimo de sus beneficios, le dicen a esta clase media social bien pensante, ¡ojo! Que se quiere comer tu galleta. Ese pobre de ahí, que ahora vota y que sale a la calle, se quiere comer tu galleta. Ese es el discurso de la élite gobernante. Y el pequeño burgués mira su galleta, mira la cara de hambre del pobre y vota al PP o Ciudadanos. Claro, que se quieren comer mi galleta. Que se quieren comer mi galleta. No, si yo apunto la idea que tú dices. Te digo que según yo voy viendo, si empezamos con películas, con novelas, con discursos, se crea una cultura en la cual se sugiere que esto que estamos pasando, la pandemia, es un fenómeno que, dada la forma de vivir actual de nuestra civilización, va a ser frecuente y habitual y que se va a repetir y que, por lo tanto, en situación de peligro físico, biológico, de vivir o morir, se aumenta las posibilidades de que la gente se muera en función de esa repetición quiero decir, que se cree el caldo. Si tienes por ahí, empiezas a series, películas, novelas, empiezan a hacer y observas que esa idea se repite. No os creáis que esto es porque esto no va a ser lo único, es excepcional. Va a ser posible que se repita con frecuencia. Y lo racionalizan por esto. Pero además, lo que te dice la serie, de Netflix,
no solamente es que se va a repetir, es que la salida es individual. Lo que te dice la serie, y te repite machaconamente, es que el muchacho o la muchacha se salvan a costa o pese, ¿no?, a la mortandad generalizada. Porque a la gente no hay quien la ponga de acuerdo. Ya. Sí, pues, ¿Vale? Ese mensaje machacón, bueno, claro, pues es un mensaje neoliberal que está ahí escondido detrás de toda esta producción cinematográfica y que de forma sistemática nos pone ante el héroe, la heroína individual que se salva sobre los cadáveres, inclusive fijaros cómo son las series, no solamente de los vecinos, de los amigos y familiares. ¿Vale? Ese es el discurso machacón en el que se está adoctrinando a las generaciones futuras. Bien, contra ese discurso machacón, nosotros tenemos una responsabilidad. Y es desmontarlo. Así que al tajo, que como dijo Rousseau, el que no coge el toro por los cuernos, lo que pone es un amo que le dirija, ¿vale? Nosotros tenemos ese trabajo. Y ahí Clara en su colegio, ahí dando caña, ahí, grande Clara. Muy bien, Clara. Pero somos muy pocos, ¿no? No importa, no importa. Mira si les hacemos daño, que necesitan poner en marcha todos los medios de comunicación y adoctrinamiento para compensarnos. Fíjate tú si les hacemos daño y si nos tienen miedo, ¿vale? Así que no... Pocos. Seremos pocos, pero hacemos pupa, ¿vale? ¿Quién estaba leyendo, chicas? Estaba leyendo yo, adelante, En su forma actual, sin embargo, la teoría de la justicia democrática está incompleta. Para completar el cambio de una teoría monológica a una dialógica, hace falta otro paso. Además de los previstos por la mayoría de los defensores del giro dialógico, los procesos de determinación democráticos no deben aplicarse a partir de ahora solo al qué de la justicia, sino también al quién y al cómo. En tal caso, al adoptar un enfoque democrático del cómo, la teoría de la justicia asume una forma apropiada para un mundo en globalización. Dialógica en todos los niveles, tanto metapolíticos como de la política ordinaria. Se convierte en una teoría de la justicia democrática post-westfaliana. Vale, es decir, nos damos cuenta al final de todo esto que todo este camino que habíamos hecho era para terminar comprendiendo que el problema que teníamos era la democracia. Y si queremos hablar de justicia, tendremos que empezar a hablar de democracia de verdad. Continúa la lectura, Pepa Seguí. Pepa. Micro, Pepa, micro. Ahora. Ahora. Buenas tardes. Es que no encontraba... Vale, la concepción de la justicia como paridad participativa se presta fácilmente a dicho enfoque. Este principio tiene una doble cualidad que expresa el carácter reflexivo de la justicia democrática. Por una parte, el principio de paridad participativa es una noción de resultado que especifica un principio sustantivo de la justicia por el cual podemos evaluar las soluciones sociales. Estas últimas solo son justas si permiten que todos los actores sociales pertinentes participen en calidad de iguales en la vida social. Por otra parte, la paridad participativa es también una noción de proceso que especifica un criterio procedimental por el cual podemos evaluar
la legitimidad democrática de las normas. Estas últimas solo son legítimas si logran obtener el asentimiento de todos los afectados en procesos de deliberación equitativos y abiertos en los que todos puedan participar en calidad de iguales. Por virtud de esta doble cualidad, la concepción de la justicia como paridad participativa posee una reflexividad inherente, capaz de problematizar tanto el fondo como el procedimiento, hace visible el entrelazamiento mutuo de esos dos aspectos de las soluciones sociales. Este enfoque puede, de ese modo, poner de manifiesto las condiciones de fondo injustas que sesgan una toma de decisiones supuestamente democrática y los procedimientos antidemocráticos que generan resultados sustantivamente desiguales. Nos permite, en consecuencia, cambiar con facilidad de niveles, retrocediendo y avanzando siempre que sea necesario entre cuestiones de primer orden y de metanivel, poniendo de manifiesto la coimplicación de democracia y justicia, la concepción de la justicia como paridad participativa, proporciona el tipo de reflexibilidad necesario en un mundo en globalización. Permítaseme concluir recordando los rasgos principales de la teoría de la justicia que acabo de esbozar. En cuanto a análisis de la justicia democrática... Pepa, perdona. ¿Tienes algún gato por ahí al lado del micro? Sí, está por aquí bambando. Porque estamos oyendo unos ronquidos. Pero está bambando o dormido, porque se oye como un ronquido y Morgan no es porque está silenciado. No, Morgan está silenciado. Morgan está silenciado, así que solo queda el gato. Sí. Espera un momentito. No, Pepa, que era una broma, hostia. No, sí, es que se pone muy fuerte. Está como roncando. Está ahí. Decíamos, pero qué siesta se está pegando el tío. Claro, está con la amante calentito y como han estado todos los días los fontaneros, el pobre se ha... Vuelve otra vez, permítaseme concluir. Permítaseme concluir recordando los rasgos principales de la teoría de la justicia que acabo de esbozar. En cuanto a análisis de la justicia democrática post-westfaliana, esta teoría abarca tres dimensiones fundamentales: económica, cultural y política. Como resultado, pone de manifiesto, haciéndolo criticable, el mutuo entrelazamiento de mala distribución, falta de reconocimiento y falta de representación. El análisis de la injusticia política efectuado por esta teoría abarca además tres niveles. Al no abordar solo la falta de representación política ordinaria, sino también la carencia de marco y la falta de representación metapolítica, nos permite convertir el problema del marco en una cuestión de justicia, centrada no solo en el qué de la justicia, sino también en el quién y el cómo. Nos permite evaluar la justicia de los principios alternativos y de los procesos alternativos para el establecimiento de marcos. Ante todo, como ya he señalado, la teoría de la justicia democrática post-westfaliana nos anima a plantear y esperemos que a responder la principal pregunta política de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos integrar las luchas contra la mala distribución, la falta de reconocimiento y la falta de representación dentro de un marco post-westfaliano? Bueno, ya veis cómo va cerrando Nancy Fraser los temas que se abrieron ya con Habermas en el primer capítulo. Ahora en el siguiente, que es el capítulo 9, el feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia, Nancy Fraser nos coloca ante un asunto muy problemático y muy incómodo, que es qué pasó en el mundo a la par que se iban produciendo las luchas feministas a partir de la posguerra.
Este capítulo 9, que se centra en el feminismo de segunda ola, analiza la evolución del movimiento feminista a lo largo de 3 momentos del capitalismo. Por un lado, empieza con el feminismo durante el capitalismo del estado de posguerra, mostrando este feminismo como crítica a la al modo de producción capitalista. Pero luego, el feminismo durante el ascenso neoliberal, a partir de la década del 70, de ese posfordismo, de esa globalización transnacional, ese feminismo se tuvo que enfrentar, o se encontró enfrentado a, dice ella, a 4 grandes paradojas. Fijaos que en el capítulo anterior ella nos está diciendo que el desafío es un desafío de justicia, y un desafío de justicia que tiene una raíz profunda de déficit democrático, que es lo primero que hay que atender. Pero este es el resultado de un largo aprendizaje, de un largo y doloroso aprendizaje a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Este feminismo de segunda ola, a partir de los años 70, se vio abocado a cuatro grandes paradojas. Por un lado, se encuentra con que la crítica que hacía el feminismo al economicismo socialdemócrata, a esa manera materialista, burda, de presentar los problemas de redistribución en la socialdemocracia, fue aprovechada por el neoliberalismo para desviar la lucha social del reclamo de la redistribución al reclamo culturalista por el reconocimiento. Eso no era lo que pretendían las feministas de los años 70. Las feministas no querían que se olvidara el problema de la redistribución, el problema de la equidad, el problema del reparto de trabajo y del reparto de riqueza. Lo que querían es que, además de hablar de eso, habláramos de las cuestiones de reconocimiento. Bien, el neoliberalismo captó el mensaje, como diría Felipe, el ínclito, ¿no? He captado el mensaje. Y cogió la parte del reconocimiento, le puso altavoz y desvió, o mejor dicho, concentró el altavoz en la cuestión del reconocimiento, tapando a la voz de quienes reclamaban la redistribución. Más o menos como lo que le pasó a Pablo Iglesias el otro día en la entrevista, ¿no? Que se tiró toda la entrevista hablando de nacionalizar empresas, de, ¿no? los medios de comunicación, eléctricas y todo esto, oye, y el altavoz se lo ponen solo a lo de Puigdemont. No, y parece que no habló, parece que el pobre tipo no habló de otra cosa, ¿no? Nada más que de Puigdemont, ¿no? De los presos políticos. También tiene narices la cosa. Claro, es que el neoliberalismo, como aprendió que el control de la verdad pasa por el control del discurso, aprendió que para controlar la verdad lo que tienes que tener son los medios de comunicación y que en esa medida pues tú eres el dueño de qué es lo que se dice y lo que se deja de decir. Pues bien, el neoliberalismo consiguió que se dejara de hablar de la redistribución y del reparto de trabajo y del reparto de riqueza para que se hablara de las identidades culturales o sexuales. Jorge. Sí, Julián. Por pedagogía, ¿quién me deja que lea un texto? Me quedan 2 minutos, Julián. Espérate, a mí son 20 segundos. Venga, va. 15. La paz de Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden de Europa Central basada en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores asignan una importante capital a este acto, pues en Westfalia se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados, frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario.
Sí, ese Yo es te lo el... digo porque estaba ahí Vestaliano, al final me ha picado la curiosidad. Hombre, pero haberlo dicho, yo no entré en ese No, asunto. pero Porque yo creía... tenía intuiciones, pero no tan complejo como ahora. Al leerlo se queda más claro. Sí, la paz de Westfalia es el acto de constitución de los estados modernos. Sí, Muy bien. así se considera, sí. Y que el concepto Con base territorial, digamos, con base territorial y no Eso. dinástica, ¿no? Con respecto a la... Sería Pensar una cuestión de- sí. Claro, pensar que hasta ese momento los estados eran considerados patrimonio del rey. El concepto de estado moderno es un concepto diferente. Acaba la Edad Media y inicia la Claro. Bien, la segunda paradoja a la que se enfrenta el feminismo es que la crítica al salario familiar, que era una pieza central del androcentrismo capitalista, como el salario dado al cabeza de familia para que sostenga a su prole, ¿no? Esa crítica que hace el feminismo al salario familiar, porque ese salario familiar coloca en una posición de subordinación a la mujer con respecto al hombre dentro del ámbito familiar, en vez de traducirse en el reconocimiento de la mujer como sujeto autónomo, lo que se tradujo fue en la división del salario del cabeza de familia en dos, precarizando a todos los miembros del salario familiar. Y suerte tuvieron de no asignarle salario también a los niños y mandarlos a la fábrica como en el siglo XIX, ¿no? Si no, habrían dividido el salario pues, por 4 en vez de por 2. Es decir, la crítica del salario familiar no redundó en el capitalismo, digamos, en la reconversión neoliberal que hace el capitalismo de esta lucha feminista, en vez de redundar en el empoderamiento, diríamos hoy, de la mujer, acaba redundando en la precarización y en el pluriempleo de los dos proveedores. Y la tercera paradoja es que la crítica al paternalismo del Estado que hace el feminismo, en vez de ser una crítica a un paternalismo entendido como la toma de decisiones de un poder despótico sobre mi derecho a decidir por mí mismo, es decir, en vez de ser una crítica a una falsa democracia, como reclamo a una democracia radical, esa es la crítica al paternalismo del Estado que hace el feminismo de los años 70, el neoliberalismo la invierte como una crítica al Estado niñera y que por tanto lo que necesitamos es ir a un Estado mínimo en el que haya individuos y no colectivos, ¿no? Porque el Estado no tiene por qué intervenir en las cuestiones individuales. Sustituyendo los deberes del Estado por la responsabilidad individual. Y por último, la última paradoja a la que se tuvo que enfrentar el feminismo es que el esfuerzo del feminismo por obtener una justicia de género de ámbito universal en el liberalismo quedó totalmente subvertida en intereses de la gobernanza mundial a través de los estamentos plurinacionales tipo ONU, UNESCO, donde todo terminó transformado en papel y donde todo al final queda difuminado en esa variabilidad cultural de la que nadie sabe de qué está hablando. Total, el feminismo, en resumen, se encontró entre los años 70 y el año 2000 ante la paradoja de que el nivelarismo fue capaz de absorber con fuerza las demandas históricas del feminismo y transformarlas o aprovecharlas en un proceso creciente de precarización que acabó destruyendo la propia razón de ser de las demandas originales. De eso va el capítulo 9 y si os parece bien lo leemos
el miércoles que viene.